se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, ándale aún nos queda, anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Lo encontramos en Proverbios 22, el verso número 6, y nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa, es preciosa, es hermosa, y yo creo que todos los padres deben de aferrarse a ella y dedicar a instruir al niño. Y esa palabra instruir encierra sacrificio, dedicación, responsabilidad, disciplina, ante todas las cosas que demanda el Señor. Porque para poder que ellos se formen en un pilar sólido, y sobre todo la hermana Elena G. de White deja muy claro el ejemplo. Ella habla sobre que debe de ser por precepto y por ejemplo la labor de la madre en el hogar. ¿Sí? Porque nada me gano yo con poner al niño a que estudie, a que se aprenda los mandamientos, a que lea la Biblia, que se aprenda los signos, mandarlo al colegio, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Y yo en mi casa estoy muy relajada, muy tranquila. ¿Dónde está mi conexión con Dios? ¿Dónde está mi comunión? ¿Dónde está mi culto en familia con ellos en la mañana, tempranito en la mañana, en la tarde? ¿Dónde está mi culto familiar? ¿Dónde está la bendición de los alimentos? ¿Dónde está mi forma de hablar, mi forma de actuar? Porque el niño está percibiendo absolutamente todo, y es más lo que puede percibir, por ejemplo, que por enseñanza en los primeros años de lápiz y papel. Entonces es algo muy precioso que el Señor nos habla en esta tarde. Es muy lindo de la forma que nos está hablando, porque es un tema que es amplio tanto para la mujer, para el papá de hogares, y también para nuestra responsabilidad como niños. Y los que no tenemos niños, y los que no tenemos esposo, y los que estamos solteritos en la casa, pero estamos escuchando, aplica para nuestra convivencia personal con las demás personas en la iglesia, con los hermanos a los que les estoy enseñando, con los vecinos, cómo debe ser mi comportamiento, cómo debo de tener yo el carácter de Cristo reflejado, para yo poder ganar almas para el Señor. Adelante, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es. Hola, Mónica, un gusto, un placer escucharlas, es un privilegio, ¿no? Escucharte y juntamente con Roselis, expandiendo este estudio, esta temática tan maravilloso, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Nuestro ejemplo hacia nuestros hijos, sabe que vincula en gran manera, ¿no? Hoy en día nos damos cuenta ante la sociedad, tantas cosas suceden, especialmente esta semana. Sabes que yo tuve el privilegio de, no sé ustedes, de que alguien creo que subió un video en el chat de WhatsApp, ahí donde creo que es una nueva película, no sé dónde es, creo que es de Chile, donde vinculan de que muy pronto los padres por estos lados ya no van a tener el derecho sobre sus hijos. No sé si ustedes se dieron cuenta al respecto. Es un video muy corto. Creo que es mexicana, no sé, me parece que era mexicana. No sé muy bien. Sin libertad, tú dices, se llama. Exacto, Roselis, sí, buenas tardes, un gusto, un placer escucharte. Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Sí, no, lamentablemente, qué triste, si yo la miré, y es lo que nos espera, muy pronto ya. Bueno, ya de hecho se está viendo cuando la han filmado. En Chile, sí, en Perú, creo que esa es peruana, no mexicana, perdón, es peruana.
esa película? No le capté el acento, pero vi esa realidad y me causó tanta tristeza, ¿no? Compartí a Mónica al respecto de que nosotros los padres conllevamos una gran responsabilidad, y ya sea la madre o el padre, hay una gran responsabilidad que carga sobre nuestros hombros, porque realmente el Señor nos ha dado el privilegio de tener hijos, y wow, qué responsabilidad tan grande que tenemos, pero también la luz. El Señor nos ha otorgado tanta luz, al pueblo de Dios se le ha dado tanta luz en ese manejo, ¿no?, de guiar a nuestros hijos por el sendero bien. Y pues claro, la responsabilidad, el estudio de esta tarde, Mónica, Roselis, lo que estamos estudiando está cayendo sobre el hombro de la madre, ¿no? Me interesó el comentario que hizo Roselis hace un momento, que nosotros como padre creemos que al darle todo a nuestros hijos le estamos haciendo un bien. No, todo lo contrario. Compartía con Roselis esta semana que hay ciertas disciplinas que nuestros hijos deben de entender. No se le debe dar a los hijos todo el tiempo o en el momento que ellos desean, sino que se va ganando las cosas a través de disciplina, a través de obediencia. Como dijo Mónica, hay cosas por hacer, nuestro culto matutino, nuestro culto en la tarde, lo que es dándole gracias al Señor sobre nuestros alimentos, todos esos principios, créanme que trae un gran valor, y que en lo cual el Señor nos ha dejado para nosotros aplicarla con nuestros hijos. Mónica, te quité mucho tiempo, Roselis. No, para nada, Miguel. Los aportes son más que bienvenidos. Por supuesto que no, tranquilo, no te preocupes. Solamente que quería agregar algo a lo que acabas de decir, de que realmente todos los extremos son malos. Y nosotros como seres humanos no tenemos la medida exacta, el equilibrio exacto de la balanza para saber dónde detenernos y dónde ceder. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él sí sabe la forma exacta, la medida exacta, como cuando tú estás en la cocina y estás haciendo una receta de galletas y exactamente te dicen dale un cuarto de esto, un cuarto de aquello. Bueno, así esa medida exacta la tiene el Señor. Y es a Él donde nosotros debemos recurrir, es a Él donde debemos pedir auxilio y pedir sabiduría desde lo alto de los cielos para nosotros saber comprender primero que todo en qué estamos fallando en el hogar, como esposos, como esposa, como amiga, como madre, como padres también, como en todo lo que nos realicemos como seres humanos. El Señor nos ha dado múltiples facultades, múltiples dones, pero nosotros debemos llevar a los pies del Señor y preguntarle, ¿en qué estoy fallando? Y créeme, Miguel, hermanos que nos escuchan, el Señor va a responder y te va a mostrar en qué estás fallando y te va a permitir darte la oportunidad de enmendar cada uno de esos errores y darte la oportunidad de volver otra vez a comenzar para que puedas perfeccionar, porque Él tiene el control de esa balanza de perfección en nuestras vidas, porque nosotros como seres humanos o nos extendemos, nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda, y con nuestros hijos eso es muy común que pase. O se le da mucha libertad, o se reprime mucho, o se le dan muchas cosas materiales, o se reprime mucho, o no se castiga. Como dicen en mi país, somos alcahuetas, entonces peor, dañamos al niño. Entonces, y se puede tener la verdad, se puede leer el Evangelio, se puede tener mucha luz, pero nos enceguecemos con ese amor de padres y cometemos graves errores y dañamos ese don tan precioso que nos ha dado el Señor al ser padres. Entonces hacemos una mala labor. Es muy fácil, perder el balance. Es muy fácil cuando uno empieza a ir hacia adelante con sus propias ideas y con los consejos de la gente, del mundo, de la iglesia, en lugar de ir a la palabra directamente, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos bastante información a través de estos libros maravillosos, estas inspiraciones de Dios, y pienso que hubiera menos divorcio, menos tragedias y sufrimiento en el hogar cuando los dos vinieran, el padre y madre, el esposo y la esposa,
vinieran en oración juntos a estudiar y analizar, así como estamos haciendo nosotros ahora, analizar cada capítulo y diseminarlo, ¿verdad? Y explicarlo y a ver qué tú piensas, mi amor, qué piensas del otro y qué podemos hacer para mejorar en el hogar y con los problemas de los hijos, ¿verdad? Y que sobre todo siempre se esté de acuerdo el uno al otro para corregir a los hijos y que no haya ninguna clase de desautorización, porque eso es lo peor que un matrimonio puede hacer. Ese es otro problema que yo lo tuve y realmente es muy lamentable porque los niños entonces se confunden y al final se van inclinando por la parte más fácil y sin entender que estamos destruyendo a nuestros propios hijos. Es muy lamentable, sinceramente, pero me alegra saber que nos están escuchando personas que quizás están empezando la vida o están pensando en casarse, ya tienen planes, jóvenes, y que pueden saber que lo mejor es estudiar, inclusive antes de casarse que estén estudiando, ya que su intención es formar un hogar para que no cometan los errores que muchos hemos cometido por la ignorancia, por no haber ido a la palabra, que es nuestro debe ser nuestra guía principal. Amén, amén, amén. Bueno, Roselis, ¿qué te parece si continuamos para que avancemos un poco? Hay mucha tela para cortar de este capítulo, así Claro. que, ¿qué te parece si...? Mónica, ¿podría añadir algo más? ¿Me dejaría? Claro que sí. Sí, Adelante, Miguel. Sí, Mira, adelante. Aquí estamos ¿sabes para qué? enriquecernos. Bueno, gracias, Roselis. Me encantó el punto que tú tocaste hace un momento, Mónica, donde creo que estabas ejerciendo, donde comenta la sierva del Señor, que esta madre estaba haciendo la obra misionera, repartiendo libros o, no sé, visitando a alguien, dando estudio, más sin embargo no está haciendo el rol o el papel de madre en su propio hogar. Creo que comentaste algo al respecto, ¿no? Sí, así es. Y sí esa es la realidad, esa es la realidad como humanos que somos nosotros deberíamos de entender y saber cuándo ejercer nuestra tarea, francamente, porque realmente quizás como buenas personas que creemos ser, vamos, ayudamos por acá, damos un estudio bíblico por acá, o regalar libros, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, dejamos las cosas más prioritarias en nuestras vidas. Por ejemplo, para todos aquellos que tienen hijos, su esposo, su esposa. Y yo creo que aquí la sierva del Señor lo que nos trata de indicar es que tuviéramos un equilibrio sobre todas las cosas. Bueno, perdón, yo creo que alguien la está sacando de grabar y nuevamente grabando. Bueno, pero en fin, no es malo hacer la obra, siempre y cuando la prioridad primeramente es la familia y luego de ahí sigue la obra. La sierva del Señor nos da ese equilibrio, ¿no? Quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en Proverbios 14:1, donde dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Wow, qué interesante, ¿no? Esto es algo interesante, es algo impactante, y yo puedo decir que no solo es para la dama, sino que viceversa, también para uno, como hombre, porque realmente el Señor nos mira con esos ojos tiernos, ¿no? Tanto para la dama y tanto para el caballero. Mónica, discúlpame, adelante. Tranquilo, Miguel, tranquilo, excelente el aporte, porque verdaderamente pues en este capítulo número 5 estamos más hablando sobre el rol de la mujer en el hogar cristiano, y vamos a ver a lo largo del capítulo muchas cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder edificar
vuelvo otra vez y repito, no solamente estamos hablando de la mujer cristiana casada, estamos hablando de aquella que está soltera, de aquella que todavía está conviviendo con papá y mamá en la adolescencia, de aquella chica que todavía está de pronto soltera, vive sola, pero vive con un grupo de amigos, qué sé yo, o sea, en todos los ámbitos, porque realmente este libro no es específicamente para las personas que están casadas, es muy amplio y aplica, gracias a Dios, para todos los roles de nuestra vida. Y bueno, simplificando un poco, lo primero que hablamos, pues, es simplemente que el Señor nos invita a priorizar verdaderamente en Él, que es como debemos nosotros trabajar, no trabajar de una forma desorganizada, porque pretender salvar, hacer obra y tratar de llamar gente a este mensaje mejor es pues debemos empezar por nuestro pequeño círculo, que es la familia, que es algo hermoso que el Señor nos ha regalado, que es un privilegio tenerlos, y bueno, empezar a hacer luz en ese pequeño círculo, y luego el Señor poco a poco nos va demandando. Ahora, si tenemos el espacio, y el Señor trabaja diferente en todas las personas, ¿no? Porque puede ser que tiene mujeres que no tienen hijos y también les da la oportunidad de que puedan compartir la palabra con otras personas, pero sin abandonar aquí también en el hogar el trabajo. Entonces, como tú decías, el equilibrio nos lo da el Señor, el equilibrio nos lo da en nuestro Señor Jesucristo, así que debemos de continuar aferrados a Él. Adelante, Rosely. Amén. Sí. Bueno, continuamos con nuestra lectura. Dice, la pobreza no es pecado. Si usted es una de esas personas que son la luz del mundo, esa luz debe brillar en su hogar. La pobreza ha sido su suerte, pero usted no puede remediarla, no es pecado. Pero su mente es de tal molde que la lleva a ver todo bajo una luz intensa. En esto tiene que aprender a los pies de Jesús. Debe confiar más en Él y no vivir tan ansiosa. Necesita una fe genuina en las promesas de Dios. No obstante, debe cooperar con Dios cultivando su mente para introducir en la educación y formación de sus hijos un espíritu sosegado, un corazón amante, imbuirlos de aspiraciones puras y cultivar en ellos el amor por lo que es honesto, puro y santo. Cuidado de Dios por los niños. Nunca se imagine ni por un momento que Dios le ha confiado una tarea que implique la separación de su precioso pequeño rebaño. No permita que se desmoralicen por medio de asociaciones impropias de ideas y endurezcan sus corazones en contra de su madre. Esto sería dejar brillar su luz de una manera completamente equivocada. Usted está impidiendo que sus hijos lleguen a hacer lo que Dios quiere y al fin obtengan el cielo. Dios se preocupa por ellos y usted debe hacer lo mismo si pretende ser su hija. En lo pasado, usted erró al cargarse de tanta ansiedad por sus hijos. No puso su confianza plenamente en Dios como debería. Y ha sido mucho más indulgente de lo necesario para el bien de ellos. Y ahora los deja solos. ¿Qué clase de conducta es esta? Con toda certeza no tiene por fuente a Dios ni a la verdad. Usted ofende a Dios al afirmar que está siendo dirigida por Él y no obstante descuidar su deber para con sus hijos. Derechos del esposo y los hijos. Cuando nos entregamos completamente y sin reserva a Dios, los deberes comunes y simples de la casa son vistos desde su real importancia y deberíamos llevarlos a cabo en armonía con la voluntad de Dios. Oh, hermana mía, usted puede sentirse muy limitada en cuanto a la posesión de bienes materiales. Puede ser humilde su suerte en la vida, pero Jesús no la abandona por ello, ni le pide que abandone a su familia por una u otra causa. Dios le ha confiado una mayordomía y la ha hecho una depositaria en el seno de su propia familia.
Trate de prepararse para esta obra y Él estará a su lado para bendecir todas sus realizaciones, para que pronto, cuando llegue el tiempo del ajuste de cuentas respecto a la administración de lo que se le ha confiado, el Señor pueda decirle: bien hecho, buena sierva y fiel. Su esposo tiene derechos, sus hijos también los tienen, y usted no puede ignorarlos. Tenga un talento, 3 o 5, Dios le ha confiado a usted su obra. Los padres son descuidados con los deberes de la casa. No se conforman a la norma bíblica, pero Dios no confiará la tarea de rescatar almas a quienes abandonen su hogar, su compañero de la vida o sus hijos, pues los tales demuestran con ello infidelidad a sus sagrados votos y responsabilidades. Dios no le confiará, pues, las riquezas eternas. La obra de la madre cristiana comienza en el círculo familiar, cuando hace de su hogar lo que debería ser, un lugar placentero para su esposo, tanto como para sus hijos. Estos seres queridos están en sus manos para que los eduquen fielmente. La madre es un agente de Dios. Regañar, irritar a los demás y rodear el alma de lobreguez tan solo producirán sombras y desánimo en la vida familiar. Las madres no aprecian ni siquiera la mitad de sus posibilidades y privilegios. Daría la impresión de que no entienden que pueden ser misioneros del más alto carácter, obreras que colaboran con Dios ayudando a sus hijos en la formación de caracteres simétricos. Esta es la gran obra que Dios le ha confiado. La madre es el agente de Dios para cristianizar a su familia. Debe dar ejemplo de lo que es la religión de la Biblia, demostrando cómo su influencia debe controlar los deberes y placeres cotidianos y enseñar a sus hijos que solo por la fe podrán ser salvos, por la gracia que es un don de Dios. Esta enseñanza constante de lo que Cristo es para nosotros y para ellos, su amor, su bondad, su misericordia revelados en el gran plan y redención, producirá en el corazón de los hijos una impresión sagrada y santificadora. Y ahí podemos hacer otra pausa, la segunda pausa, Mónica y Miguel. Sí. Amén. Y estamos aquí pues, escuchando quizás lo que ya hemos anteriormente comentado, ¿cierto? Nuestra principal tarea, la de la madre, que viene siendo el hogar que Dios le dio, los hijos, y olvidarse de afuera, de ganar a los demás, porque primeramente es el hogar, es esa tarea que es ardua, que es fuerte y que necesita toda nuestra energía y atención en oración y estudio para poder seguir los consejos de Dios y no perdamos a nuestros hijos, ¿verdad? A ver qué podrías comentar. Así mismo es, porque el Señor nos habla de una forma muy directa en esta noche y le llama infidelidad al hecho de que la madre, y me atrevo también a decir el padre, abandone a sus hijos, abandone a su esposa o abandone al esposo por ir a hacer otras obras y no dedicarse a la obra primaria que es la del hogar, ¿no? Porque no es aceptable para Dios, y vemos que no se aprueba de que podamos dejar nosotros nuestros hijos, abandonarlos por X o Y circunstancia. En este caso, pues, la palabra nos habla sobre la pobreza, ¿no? Muchas mujeres o hombres, en caso dado, pues abandonan sus hijos simplemente porque piensan que no tienen para darle algo material o no tienen cómo, y se conocen muchos casos, pues, donde los niños son simplemente abandonados, donde de pronto no hay ese esfuerzo, esa dedicación, ese querer para seguir adelante con su criatura, y sobre todo, pues no hay esa confianza puesta en Dios.
Recordemos de que nosotros sin el Señor nada podemos hacer, nada, somos entes vacíos, huecos, pero el Señor viene a llenarnos de esperanza, viene a llenarnos de valentía, viene a llenarnos de fortaleza. Nadie dice que es fácil, criar hijos debe de ser una cosa muy tremenda. Pienso que se hace en el caminar de lloro, de sufrir, de sacrificios. Hay tantas cosas que podría yo decirles durante toda esta noche, porque no es que lo experimente, pero lo he visto. Yo también soy una hija que vi el sacrificio de mis padres, vi su dolor en el momento en el que fui rebelde, vi su desánimo en el momento en el que no cumplí sus expectativas como hija, y vi su dolor en el momento en el que les fallé también de la forma como ellos me criaron. Y vi también a ellos dándose golpes de pechos, o sea que yo también sé que no es fácil, a pesar de que yo no tengo hijos, pero vuelvo y repito, he sido una hija y en la cual también miro hacia atrás y puedo ver también todo lo que cuesta ser padre. Entonces el Señor nos dice que no hay ningún tipo de aprobación en esta noche para que una madre abandone sus hijos o un padre abandone sus hijos y abandone la obra que debe de hacer tan especial en el hogar. Hablábamos nuevamente de que es importante salir a hacer la obra misionera, es importante no guardarnos este conocimiento para nosotros, estas verdades. Es necesario hacer la obra, es necesario evangelizar, es necesario compartir libros, es necesario hablar de las reformas pro salud, y eso necesario y urgente hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero son obras que el Señor va dando a proporción de cada cual, ¿no? Entonces el Señor trabaja diferente en Miguel, trabaja diferente en Roselis, trabaja diferente en mi persona, y Él nos va dando obligaciones de acuerdo a cómo nosotros vamos manifestando nuestra responsabilidad. Y nuestra primera responsabilidad, pues nuevamente reitero, es nuestro hogar, con nuestros hijos, siendo esa luz, como dice la profeta del Señor. Y me encantó en el párrafo donde dice, la madre es el agente de Dios para cristianizar a su familia. Precioso, 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 porque aquí vemos realmente la gran responsabilidad que la madre, al Señor tocarla con este mensaje, si era que no lo conocía, o si es que lo abriga ya desde hace un tiempo y quiso formar un hogar, pues el Señor la usa a ella como un agente para que el Señor pueda llegar a esos hogares que no conocían, a ese papá, a esos hijos que no conocían del Evangelio, y en el caso de que lo conozcan, pues perfeccionar más aún con el ejemplo de ella al disciplinar. Por lo general nosotros somos más, como mujeres somos más, ¿cómo se dice?, perseverantes cuando queremos como algo, hasta que no lo cumplimos, no dejamos de desistir, y somos un poco más rígidas en cuestión de orden, en cuestión de organizar nuestra casa. Pues de esa misma forma nos pide el Señor que organicemos nuestra vida y organicemos nuestro hogar para el Señor, con las prácticas y con los principios que ya conocemos, la facultad y el don maravilloso de cocinar y poder cocinar para el Señor, por ejemplo, y darle una alimentación sana a nuestra familia y sobre todo aprobada por el Señor. Nuestra vestimenta, nuestra limpieza, nuestra pulcritud al hablar, al comportarnos como damas, eso es un ejemplo para hombres y mujeres, niños y niñas, porque en algún momento ellos van a tener que interactuar y van a poderse dar cuenta, pero mi mami es así, pero mi mami, o sea, eso es una influencia que el Señor nos utiliza para que nosotros podamos ejercer en nuestros hijos y también en nuestro esposo. No sé, Miguel, si nos quieres aportar algo. Claro que sí. Mónica, es que tú lo expandiste perfectamente bien. Bueno, yo creo que no hay mucho por agregar aquí, más que 2, 3 cositas. Me encantó el párrafo que había leído Roselis, donde dice, en el pasado usted erró al cargarse de tanta ansiedad por sus hijos y no puso su confianza plenamente en Dios como debería. Yo hago una pregunta, ¿no? Aquí la sierva del Señor redacta de una madre,
Pero ¿cuántos de nosotros, no siendo hijos, como tú recalcaste hace un momento, Mónica, y completamente de acuerdo contigo, porque el libro nos da para todos, solteritos, casaditos, hijos, bueno, de todo, aquí hay para todos. ¿Cuántos de nosotros hemos errado? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido buenos hijos? ¿Cuántos? Yo me puedo imaginar que la mayoría de nosotros lo somos. En este caso, la sierva del Señor nos da una aclaración claramente. ¿Cuánto también de nosotros como padres o madres hemos errado? Pero también nos da la respuesta, nos dice claramente, porque no pusimos la confianza plenamente en Dios como deberíamos de hacerlo. Y dicho sea de paso, yo creo que la tristeza más grande, Mónica, no es tanto lo que sepamos, porque estamos llenos de conocimiento. Es cómo aplicar lo que ya sabemos. ¿Realmente lo estamos aplicando? Porque estos son principios y valores plasmados en la palabra del Señor, que nos da una dicha de ser buenos padres, no porque nosotros humanamente lo seamos. No, es instrucción divina, por esa instrucción que podríamos guiar a nuestros hijos. Por eso hay un versículo tan hermoso que se encuentra en Nahum 1:7, dice la palabra del Señor de esta forma. 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué hermoso, ¿no? El Señor antemano nos conoce, si en el Señor confiamos. Pero vuelvo y recalco, ¿cuántos de nosotros cerramos? Yo te digo una cosa, esta semana me pasó algo que nunca me había pasado, nunca. Por un momento perdí esa confianza en el Señor, por un momento, perdí. Pero nuevamente el Señor, y me acuerdo que me ha dotado de tantas bendiciones, y tuve un punto, ¿no?, en la vida de decir, qué tan ingrato soy con el Señor, porque el Señor me ha dotado de tantas bendiciones, y vengo en ese momento a errar, decir, no, que el camino se me está poniendo muy difícil. No, pero yo lo único que les puedo decir, el Señor es bueno. Cuando realmente nosotros como seres humanos, seres imperfectos, llegamos a los pies del Señor y dejar que el Señor nos pueda guiar, tanto en nuestras vidas personales, ya sea si usted es una ama de casa o usted es un caballero que lucha por su familia continuamente, si nos mantenemos en esa confianza plena en el Señor, que el Señor sea el que ha de guiar el hogar. Queridos amigos, Mónica, Roselis, vamos a llegar a puerto seguro, porque el que maneja todo, el que dirige todo, es el Señor, y es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque si no ponemos esa confianza en el Señor, sucede la otra cosa. Dice, regañar, irritar a los demás y rodear el alma de lobreguez, tan solo producirán sombras y desánimo en la familia. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Ustedes me pueden corregir, porque nos sucede continuamente. Hay tanto desánimo en la familia, hay tantas cosas acá, tantas cosas allá, por una sencilla razón. Es que aquí la palabra del Señor nos habla bien claro. Nos dice porque no hemos puesto la confianza en el Señor, pleno en el Señor. Y eso es lo que nos causa tristeza, nos causa dolor, nos causa de que muchas de las veces no nos sentimos capaces de guiar a la familia, a los hijos. ¿Por qué? Porque hemos confiado en nosotros mismos. Exacto. En vez de tener esa plena confianza en el Señor. Roselis, adelante, disculpa, te estaba tomando tiempo. Así es, Miguel, me gusta lo que estás diciendo, comparto contigo. Realmente nosotros nos descuidamos tanto en querer llevar una religión perfecta, ¿no? Como le decía Mónica anoche, comentaba de que muchos llevan un hogar completamente disfuncional, adventista de la iglesia, y están toda la semana, está peleando, se está
hay hostilidad, hay conflictos, los niños por un lado, los padres por otro, y el sábado vienen a la iglesia con sus mejores ropas y su mejor cara, sonriendo, como si todo estuviera bien y participando de todos los cargos que se acarrean para decir que están haciendo la obra de Dios. Estamos haciendo la obra de Dios porque tengo cargo aquí, soy maestra de escuela sabática, directora, diaconisa, ¿no? Etcétera, etcétera. Si el esposo es pastor y los hijos allá, el hogar perdiéndose, no hay amor entre el esposo y la esposa, no hay el respeto, la paciencia, la tolerancia, todo eso, pero en la iglesia mi mejor cara. Qué triste, ¿verdad? Cuando deberíamos ir realmente a los pies de Jesús, a que Él pueda ir dándonos el entendimiento de lo que Él desea que hagamos y cuál es y que nos muestre la prioridad que tiene para nosotros en cada situación que se presenta a diario. Comparto que cuando criábamos a nuestra hija con mi esposo, el papá de ella, pasaba que íbamos a campamentos, se llama como congresos familiares allá en la Florida, y lo hicimos como 3 años consecutivos. Y yo veía como eran 2 matrimonios que hacían el congreso, pues, que estaba, porque ellos ya tenían, supuestamente ellos eran como el mejor ejemplo porque tenían sus hijos ya adolescentes y iban contar en estos congresos familiares sus experiencias para que pudiéramos ayudarnos en nuestras situaciones, ¿no?, personales. Y era un fin de semana y yo quería como aplicar todo, pero realmente no sabía cómo hacerlo. Y a veces trataba de utilizar técnicas que escuchaba que hacía, pero a mí no me funcionaba porque lo estaba haciendo en mi propia fuerza. No entendía que era a través de yendo a Cristo primero, no tratando de implementar algo en mi hogar de lo que otros habían tratado de hacer. Y en ese proceso hice cosas que no, yo creo que yo sé que no agradaron al Señor, porque quise ser muy estricta con mi hija y la fui apartando. Y como yo siempre digo, Dios cierto que Dios no nos ha dado una máquina del tiempo, y como decíamos con Mónica, un borrador para poder borrar aquí, y esto no salió bien y lo voy a volver a hacer, no se puede. Ahora lo único que queda, en mi caso y en el de muchos que querramos como padres, como madres, es pedir perdón y ayudar a otros, ¿verdad? A otros que están criando y decirles nuestro testimonio de cómo fallamos como madre, como padres, para que los demás no caigan o sigan incurriendo en los mismos errores. Yo he escuchado madres por teléfono tratar mal a sus hijos y están hablando conmigo ahí en teléfono y me dicen, un momentito, espérate un momentito, y ya han tenido culto familiar y todo, y yo hasta que se me sale, quiero poder gritar y decir, no le hagas eso, no le trates así, porque no es ese tratamiento el que nos va a llevar a los pies de Jesús. ¿Cómo podemos estar haciendo culto y hablándonos de que Cristo te ama cuando yo no los trato bien, cuando no trato bien, no tengo ese amor para ellos, no tengo esa misericordia, igual con el esposo, la esposa, ¿verdad? Entonces son cositas que el Señor nos quiere hacer entender, revelar, así sea a través de los errores de otros, y eso es lo que quería compartir. Amén, Roselis. Compartimos, ¿no?, lo que acabas de comentar. Bueno, en este punto, ¿no?, que el Señor pueda ayudarnos, que el Señor pueda perdonarnos, Amén. Porque realmente pretendemos ser cristianos y genuinamente no lo somos. Uh-huh. Y esta es la razón de estos estudios. Esto es la razón de estos estudios, para que podamos tener en cuenta de que como seres humanos, valga la redundancia, Roselis, yo admiro a las personas cuando se paran y testifican de que han fallado, porque sí hemos fallado. ¿Para qué negarlo?
sí hemos fallado. Tú comentaste algo hace un momento, sí hemos fallado, pero por tal razón queremos venir delante del Señor y pedirle perdón al Señor por los actos cometidos anteriormente. Y por tal cual son estos estudios, simplemente debemos de tener un corazón manso y humilde para seguir avanzando y aprender de este gran Maestro que es nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él es la vida, el camino y la verdad. Él es el único que nos puede dotar de mansedumbre, de poder entender a nuestros familiares, a nuestros hijos, a los seres que más amamos. Porque Amén. como humanos que somos, francamente, es más fácil y es más obvio, quisiéramos que nos entendieran a nosotros mismos. Nos enchollamos nosotros mismos, en vez de escuchar a los seres que amamos, ¿no? Y abrirles ese corazón y que ellos puedan darse cuenta que en tal persona radica el carácter de Cristo. Quiero leer algo, ¿no? Y ya les damos el paso a Mónica. Dice, la pregunta que ahora se ha de formarse es, ¿están los profesos seguidores de Cristo satisfaciendo las condiciones en relación con la cual la bendición es pronunciada? ¿Realmente los seguidores de Cristo se están preparando y formando ese carácter de Cristo, tanto hombre y mujer, en las dos formas como es Cristo, mansedumbre y humildad, abarcando en el vínculo que es el espacio tan hermoso que es el hogar? Esa es una pregunta tan hermosa y yo me la tengo que contestar personalmente. Y dicho sea de paso, Mónica y Roselis, estos estudios para mí han sido de gran bendición. Me edifican continuamente y me doy cuenta que hay mucho por realizar en cada uno de nosotros, especialmente con este servidor. Vuelvo y repito, el Señor nos da para todos. El Señor nos da el eslabón donde debemos estar caminando continuamente y los errores que andamos cometiendo continuamente. Simplemente reconocer, hermanos, amigos, que sí hemos errado. Porque esa es la única forma que el Señor pueda trabajar con nosotros. De otra manera, el Señor no podrá trabajar en nosotros. Mónica, adelante. Amén, amén. Completamente de acuerdo con Roselis, completamente contigo también, Miguel. Wow, es que verdaderamente uno lamenta mucho cuando conoce de estos mensajes, conoce de esta luz y uno se autoanaliza internamente a los pies del Señor y hay tanto por pedir perdón, hay tanto por lo cual nosotros debemos fortalecernos en Él día tras día, porque sin Él nosotros no vamos a ser capaces de corregir tanta imperfección, tanto error que llevamos a nuestras espaldas, y Él pues nos ha hecho una invitación a ser nuevas criaturas en Él. Esa invitación es preciosa y verdaderamente nosotros tenemos un trabajo que realizar. Eso está claro en el mensaje que está en esta noche, y es de que nosotros debemos de ser cooperarios completamente con el Señor para que a medida que Él trabaje en nuestros caracteres, en nuestras mentes, en nuestros corazones duros de piedra, pues nosotros podamos llegar a ser luz en nuestros hogares para transformar vidas, para transformarnos nuestras vidas, porque si nuestra familia logra ser transformada a la gloria y a la honra del Señor, nuestras vidas van a cambiar completamente y la experiencia se convierte en algo maravilloso y pleno. Pero si nosotros no hacemos, no cooperamos, no queremos, no deseamos seguir a Cristo, nuestras vidas van a ser miserables. Porque es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil la vida cristiana. Yo compartí anoche con Roselis y le decía, la vida cristiana es difícil, pero el Señor siempre está más que dispuesto a hacerla mucho más fácil, mucho más tranquila, mucho más equilibrada, mucho más de gozo, mucho más de amor, mucho más de alegría.
siempre y cuando nosotros le demos el sí quiero. Señor, que tú habites en mí, que tú habites en mi hogar, que seas tú quien me dé la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento y la comprensión para ver dónde estoy fallando y para que me fortalezcas en lo que tú nuevamente estás construyendo como hogar. Es volver a comenzar, ir a la escuela del Señor, ir al taller del Señor y empezar de nuevo. Como siempre hemos dicho y yo siempre lo recalco, somos arcilla en las manos del Señor. Él es nuestro alfarero y dejar en las manos de Él, de que Él sea quien construya nuestro hogar, quien construya nuestro matrimonio, quien construya nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestro esposo, absolutamente con todo. Y de esa forma va a ser mucho más fácil gozarnos nuestra vida cristiana. A veces se vuelve un poco triste, muy solitaria, pero el Señor en todo, en cada cosa que hace, tiene un porqué y tiene la razón exacta, aunque nosotros no la entendamos en el momento. Después el Señor nos da claridad y luz para ver que lo que en un momento fue adversidad, pues el Señor se glorifica en cada una de esas adversidades para perfeccionarnos a nosotros como hijos de Él. Así que bueno, les agradezco de verdad los aportes maravillosos de los dos. ¿Qué tal si seguimos y avanzamos un poco más? Porque lo que viene es muy bueno. Amén, Mónica, claro que sí. Amén, Mónica, entonces, ¿quieres que siga leyendo o quieres pasar tú? Bueno, si quieres yo lo sigo para que descanses un ratito. ¿Sí? ¿Te parece? No, yo puedo continuar si gustas. Sí, bueno, dale, pues continúa. Pues, Está bien. Ok, consejos a la esposa de un incrédulo. Recibimos muchas cartas en las que se nos pide consejo. Una madre nos dice que su esposo es incrédulo, que tiene hijos, pero que el padre les enseña a faltarle el respeto a ella. Se siente profundamente abrumada por sus hijos. No sabe qué hacer. Expresa su preocupación por hacer algo por la causa de Dios y me pregunta si debe abandonar a su familia si llegara al convencimiento de que ya no puede hacer bien alguno por ella, algún bien por ella. Mi respuesta es la siguiente: hermana mía, no entiendo cómo podría usted estar bien con el Señor y a la vez abandonar a su esposo y a sus hijos. No puedo imaginar que usted sienta que debe hacer tal cosa. Usted puede tener pruebas difíciles de sobrellevar. Puede sentirse a menudo muy apenada por la falta de respeto de que es objeto, pero yo estoy segura de que es su deber atender a sus hijos. Ese es el terreno donde está el trabajo que se le ha asignado. Es posible que el suelo sea pedregoso y el trabajo le cause desánimo, pero cuenta con un compañero en todos sus esfuerzos para realizar su deber con resolución, concienzudamente, a pesar de todas las circunstancias desfavorables. Jesús es su ayudador. Él vino a nuestro mundo para salvar a las almas perdidas que perecen, y usted debe considerar que es una colaboración de Dios en este mundo. Las pruebas del hogar son solo para el oído del Señor. No esquive sus responsabilidades. Sea diariamente una misionera en su hogar. No solamente enseñe a sus hijos, adiéstrelos, manténgalos bajo firmeza constante. No solo tiene que decirles lo que conviene hacer, sino además, de acuerdo con su capacidad, trate de crear un ambiente favorable y siembre su preciosa semilla con el espíritu y el amor de Cristo. No se desanime porque Satanás utiliza al padre de sus hijos para contrarrestar su obra. No abandone la lucha. Haga las cosas como usted quiere que ellos la hagan. Esta es su tarea, esta es la carga que debe llevar.
No le cuente a nadie de sus cuitas en su hogar, sino a Jesús. Vuélquelas en su oído. Jesús a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Valor de una vida semejante a la de Cristo. La gracia no se hereda. Un padre muy malo puede tener un hijo piadoso. Un padre cristiano puede tener un hijo libertino. Las madres tienen que asumir las cargas que a veces son doblemente pesadas por la manera como se comporta la cabeza de la familia. Estoy como oyendo ruido, me distraigo. No sé. Eso facilita sus tareas para que su luz brille en una casa donde Satanás trabaja para asegurarse los... disculpen. Eso facilita su tarea para que su luz brille en una casa donde Satanás trabaja para asegurarse los hijos para él mismo. ¿Los conseguirá? Permita que el espíritu misionero se levante en la emergencia y diga, no, no. Aunque mis hijos tienen un padre impío, ha sido comprados por la sangre de Cristo. Soy su madre, buscaré al Señor con fe y humildad para que Él no solo salve a mis hijos, sino también conduzca al arrepentimiento a su padre y los salve. No hable de simpatía ni la suplique de su esposo, ni de sus hijos, simplemente viva la vida de Cristo. Sea un mojón que indique el camino y conduzca al cielo en palabras, espíritu y carácter, mansedumbre, paciencia, clemencia y alegría. Testifique a favor de Cristo, ejemplifique el poder de la esperanza de los cristianos que se ve detrás del velo. Demuestre que su ancla la sostiene en todas las circunstancias. Haga de su hogar un lugar placentero y alegre. Debe confiar en Jesús en cada momento. Consiga su fuerza de Jesús. Él les proporcionará lo que con sinceridad le pida. Si lo busca de todo corazón, lo encontrará. Ok, yo creo que hasta acá podemos hacer pausa acá, Mónica. Amén. Está Sí. más abarcante, ya vemos. No sé si querías aportar. Me parece tremendo estos capítulos que acabas de leer porque hay muchos puntos a tratar. Primero de que nosotros vemos cómo el enemigo nos desanima, ¿sí? Y siempre nos está incitando como a dejar la carga, que la carga es tan pesada que no podemos con ella, nos susurra al oído, no puedes. Y eso es porque nosotros no tenemos toda nuestra confianza bien cimentada en Cristo y en Cristo crucificado. Es triste, pero aún en el profeso pueblo de Dios se ve este tipo de cosas. Es muy triste cuando vemos las personas que se apartan del mensaje, que dejan, en este caso pues hablando de la mujer cristiana, pues deja en abandono a sus hijos y deja en abandono a su esposo simplemente porque no se siente con fuerzas, con capacidad física ni mental para seguir en la lucha. Aquí vemos que son cargas que a todas las mujeres en diferentes ámbitos pues son diferentes, quizás unas más pesadas que otras. Vemos el caso que la hermana Elena G. de White toma en este momento, y es de una madre que está en los pasos del Señor, pero tiene un esposo que es incrédulo, y ella trata en lo posible como por hacer su parte, pero vemos que el esposo habla y se expresa de una forma desagradable para con ella, y ella pues se siente desanimada y por eso simplemente quiere abandonar la batalla.
La invitación es las promesas que el Señor nos tiene. El Señor siempre nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes. Se lo dijo a Josué en el momento en el que fue el jefe de todo Israel. Él sabía que era difícil, que era muy complicado, y no se lo dijo a una persona con pocas capacidades. La palabra nos dice que Josué era valeroso, de que era fuerte, de que tenía muchas facultades, y aún así sentía miedo, aún así no sabía cómo hacer con el pueblo de Israel. Y el Señor le dijo: ve que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, siempre esas son las palabras, y no solamente con Josué, lo vemos con muchos patriarcas. Y realmente nosotros, si no estudiamos, Roselis, Miguel, si no estudiamos, si no entramos en comunión con el Señor, si no estamos en oración, y si no estamos cada día cimentando, creciendo esa confianza y ese conocimiento en nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a ser capaces, y el enemigo nos va a susurrar como susurra en este caso a la hermana que estamos, como por ejemplo, que no iba a ser capaz y ella simplemente quería abandonar la carga. La hermana Elena G. de Guay, en el amor de Cristo, le escribió que no lo hiciera, porque verdaderamente no es del Señor salir huyendo de aquellas cargas. Antes, con valor y con fortaleza y con certeza en Cristo, vamos a hacerlo, y el Señor nos va a ayudar, y el Señor va a hacer esa obra en nuestros hogares. Pues no es fácil encontrarnos con personas, con hombres en este caso, pues que no estén compartiendo nuestra misma fe, y de pronto tengan una actitud de rechazo, una actitud desagradable, de irrespeto, de groserías, y ella quiere ser un ejemplo para su casa, y su esposo no aporta, porque los dos deben de ser girados hacia el mismo lado. Y si uno tira para la derecha y uno para la izquierda, en medio de esto están sus hijos. Pero la hermana Elena G. de Guay, y nuestro Señor Jesucristo le hace una invitación especial de que no es salir huyendo, es afrontarlo con decisión, sabiendo que con certeza de que nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado guiándonos. Por otro lado, nuestro hogar, vuelve otra vez y repite la hermana Elena G. de Guay, debe de ser algo placentero, debe ser una delicia llegar a nuestra casa, debe ser una delicia compartir en familia, con nuestros esposos, nuestros hijos, debe de ser el mayor placer, y que se respire un ambiente casi celestial. Pues nosotros nos estamos preparando, hermanos, para ir al cielo, y si nosotros estamos en esa preparación, debemos aprender a familiarizarnos en ese entorno celestial, y ese entorno debe de ser nuestro hogar. Hablar con amor, hablar con tranquilidad, que ni la ira, ni la rabia, ni los gritos se apoderen de nuestro hogar. Todo eso debe de estar subyugado y debe de estar escondido y prácticamente desaparecido, como lo es el yo, ¿no? Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace en esta noche. Otra cosa que también, otro punto me pareció muy importante, es el hecho de que nosotras las mujeres somos muy dadas a salir a contar, a salir a hablar, a salir a buscar consejos, entre comillas. Pueden ser con hermanos de nuestra propia fe, o con amistades, o con familias. Siempre queremos como hablar, contar lo que nos pasa. Y pues primeramente nuestro amigo verdadero, el que nunca se equivoca, el que nunca ha fallado, es nuestro Señor Jesucristo. Y es a Él, debe ser Él nuestra primera opción para llevar cada una de angustias, dolores o decisiones que se deban de tomar. Con esto no quiero decir que sea malo, Miguel, Roselis y hermanos que me escuchan, ir a hablar sobre nuestros problemas a nuestros hermanos de la fe, pero no todo el mundo está en la capacidad de aconsejar bien, de acuerdo a los consejos que desea el Señor, porque muchas veces encontramos consejos errados, y muestra de ello pues son errores que son catastróficos y marcan nuestra vida después por malas prácticas, malos consejos que hemos recibido. Amén, así es, Mónica. Y Amén. me pongo a pensar en que si la madre, esposa, buscara de Dios
en el día, en la madrugada, ¿no? Si nos levantamos en la madrugada a buscar de la presencia del Señor y hablar con Él y pedirle la guía para ese día, para cada día, contándole cómo nos sentimos agobiadas, quizás desesperadas porque no vemos que el hogar está funcionando como debería, algo está fallando, porque estamos luchando en nuestra propia fuerza sin hacer como Él dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? El Señor eso es lo que quiere que entendamos, que no es que ya no van a haber espinas, no, ahí van a estar las espinas en esas rosas, pero podemos también disfrutar de las rosas, de la belleza de las flores, aún con las espinas. Y como tú mencionabas, se comete tanto el error de cuando nos va mal en el hogar con el esposo, y sí, hay errores, todos los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? El peor error es venir a contarle a amistades los errores de nuestro cónyuge. El peor error, decirle las faltas. Y ya entonces estamos divulgando los errores de nuestra pareja, no solamente eso, ya estamos poniendo pensamientos negativos a esa persona de nuestra pareja. Y luego ya la pareja se arregla, se da el caso, se arregla y ya están ya mejorado en sus problemas, han vencido muchas cosas y queda en el pensamiento de las personas que se les habló mal de nuestro cónyuge, ¿no? Los errores, entonces ya las otras personas no ven bien a esa persona, no nos ven bien, porque se quedan nada más con los pensamientos negativos, y es algo de lo cual, hermanos que nos escuchan, tenemos que tener mucho cuidado. Algo que quiero enfatizar eso de no contar los errores que pasan en nuestro hogar con la pareja y de nuestros hijos, porque eso nada más le corresponde al seno del hogar, y a quien debemos ir, al único a quien debemos ir a llorar, a orar, a clamar, es a nuestro amado Jesús, para que Él pueda hacer la obra en el hogar, en esa persona, y tendemos como humanos, ¿no? Porque no confiamos en el Señor, que queremos sentir que alguien tenga compasión de nosotros, queremos hacer así, nos sentimos, buscamos esa conmiseración. Dios no quiere eso, porque eso es ser egoísta, dice el Señor, la sierva del Señor, que ser egoísta es estar enfocándose en uno mismo. Y cuando nosotros aprendamos verdaderamente la labor que Dios nos tiene de tener amor, esa paciencia, esa tolerancia, ese dolor, porque el otro peca, el otro está errando, cuando nosotros vengamos a ese entendimiento, ya lo vamos a ver con esa compasión, esa tristeza, y vamos a hacer, porque la sierva del Señor dice que con los hijos no debemos ser indulgentes, ¿saben? Pero con la pareja sí debemos ser indulgentes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no contarle los errores, no ir contando los errores, me refiero a sacarle cuenta, me hizo esto y me hizo esto y me hizo esto. No, al hijo hay que corregirlo al paso, pero nosotros no somos quienes para estar corrigiendo los errores de nuestro esposo, ¿no? No debemos hacer eso, porque se lo tenemos que entregar al Señor para que Él haga la obra en esa persona, por ejemplo y por precepto. Amén. Adelante, Miguel. Amén, Roseliz, tremendo aporte, ¿no? Claro que sí, es un gran aporte para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando tenemos esas ganas de siempre comentar de alguien más, especialmente a la persona que está de nuestro lado, siempre tener eso en cuenta, ¿no? Dijo Mónica, y es real, esto es la mera verdad, que el único amigo que no nos falla es Cristo Jesús. Él es el único. Todos nosotros como seres humanos erramos, todos. Bueno, digo todos porque es en general, porque realmente eso es la realidad, todos erramos. Entonces, en este caso deberíamos de confiar plenamente, como habíamos estudiado anteriormente, plenamente en nuestro Salvador Jesucristo. Es el único amigo que debemos de tener. Dicho sea de paso, yo comento esto con mis niños muy a menudo, les digo, el único verdadero amigo que nunca te va a fallar es Cristo. Inclusive tu papá te puede fallar, tu mamá también. Pero tu confianza debe estar en Cristo.
en Cristo, porque Él es el único que no falla. Bueno, quería comentar algo aquí, y yo creo que ya casi terminamos, Mónica. Mira, quería comentar algo interesante que estábamos estudiando aquí, creo que de una pareja, y el esposo es como incrédulo en ese aspecto, y también me causa un poco de tristeza, pero a la vez es cierto, esto es tan cierto. ¿Cómo sucede esto? Dice aquí la sierva del Señor, dice, la gracia no se hereda. Un padre muy malo puede tener un hijo piadoso. Un padre cristiano puede tener un hijo libertino. Las madres tienen que asumir las cargas que a veces son doblemente pesadas por la manera como se comporta la cabeza de la familia. Eso facilita su tarea para que su luz brille en su casa, donde Satanás trabaja para asegurarse los hijos para sí mismo. Qué interesante, miren. Wow, qué interesante este párrafo. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que el mismo Satanás llega a nuestro hogar? Y si nosotros como padres, no estamos guiando a nuestros hijos, lo está haciendo Satanás en el vínculo de nuestro hogar. Y usted me puede decir que no. Bueno, quiero leer un párrafo en un libro que dice Conducción del Niño. Y esto con que merece meditación, porque esto merece que le pongamos atención y tenerlo, esta cita plasmada en una pared, y que cada uno de nosotros debe de releerlo, porque francamente yo al estudiarlo, wow, me causó mucha tristeza. Dice así: el Señor no justificará el mal gobierno de los padres. Hoy día centenares de hijos llenan las filas del enemigo, viviendo y obrando en contra de los propósitos de Dios. Son desobedientes, ingratos, no son santos, pero el pecado yace a la puerta de sus padres. Padres cristianos, miles de hijos perecen en sus pecados debido al fracaso de sus padres en manejar sabiamente el hogar. Si los padres obedecieran al jefe invencible de los ejércitos de Israel, cuya gloria estuvo oculta en las columnas de nube, la desgraciada condición que ahora existe en tantas familias no se vería. Qué terrible, ¿no? Esto es algo terrible y causa mucha tristeza, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Pero saben, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios es tan grande que el ser humano no puede entender. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que pueda entender la misericordia de Dios. No lo hay, no lo hay. El Señor nos exhorta tantas veces, padres, hijos, de que deberíamos de poner la confianza en el Señor, para no llegar a vivir una vida de tantas desgracias. Me llamó mucho la atención cómo la sierva del Señor, inspirado, dice así. Estábamos leyendo aquí, eso facilita su tarea para que la luz brille en su casa, donde Satanás trabaja para asegurarse los hijos para sí mismo. ¿Lo conseguirá? Esa es una pregunta. Permita que el espíritu misionero se levanta en la emergencia y diga, no. Aunque mis hijos tienen un padre impío, podríamos decir aquí, un padre impío, una madre impía, han sido comprados por la sangre de Cristo. Soy su madre, yo puedo decir en este caso, yo soy su padre. Buscaré al Señor con fe, humildad, para que Él no solo salve a mis hijos, sino también conduzca al arrepentimiento a su padre y lo salve. ¡Qué belleza promesa! ¡Qué belleza promesa, queridos hermanos! El Señor nos insta, como dijo Mónica hace un momento, toqué un poquito el personaje de Josué. Y el Señor lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Nos insta a tener un
carácter, no darnos por vencido y arrastrarnos en esta vida tan llena de miseria, sino que todo lo contrario, levantarnos y poner esa confianza en el Señor, plena confianza, con sinceridad, con un corazón humilde, para que nosotros también podamos decir y arrebatar nuestros hijos en las manos de Satanás y decir, ¿sabe qué? Mis hijos han sido comprados con sangre, pero un precio muy elevado que no hay un ser humano que pueda pagarlo. Y luchar por nuestros hijos, hermanos. Mónica, Roselis, esa es la tarea tan enorme que el Señor ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene que tener un análisis personal en esta noche, realmente como cristiano que somos. Y queridos hermanos, que no podamos decir que no hemos errado. Si hemos errado, el Señor quiere remediar a su pueblo. El Señor quiere llamar a su pueblo. Cuando se dice su pueblo entero, nuestros hijos e hijas que puedan venir a los pies del Señor. Créame con todo amor, yo me gozo estudiando en esto. ¿Por qué? Porque veo la realidad de mi vida. Veo la condición que yo vivo. Veo porque yo tengo 3 pequeños. Yo tengo a Amy, Michael y Peter. Pues lleva una gran responsabilidad. Y esa es la razón. Y esa es la razón del estudio. Este estudio va más para mí que yo diría que a todos ustedes, queridos hermanos, Roselis, Mónica. Pero es un grato placer. Es la esperanza que el Señor nos pone en la mano. Y que cada uno debe de tomar responsabilidad, porque el Señor nos dice que son miles y miles y miles hijos de hombres cristianos que están en la fila del enemigo. Causa tristeza, y bastante. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Realmente nosotros somos ejemplos? No solo para nuestros hijos, sino que con todos aquellos que vinculamos. Todos aquellos que realmente nos ven a nuestro alrededor. Yo creo, queridos hermanos, es hora de humillarnos. Es hora de reconocer que por cuenta propia no vamos tan lejos. Necesitamos de la mano del Señor. Necesitamos humillarnos ante el Rey y reconocer que en cada uno de nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno. Hasta que el ser humano no reconozca eso, no llegará a caminar delante del Señor. Y por último leo la palabra del Señor en Isaías 1:6, dice así la palabra del Señor. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esa es la realidad. En cada uno de nosotros no hay tal cosa buena. El Señor lo ha detectado. En mí, ¿qué es lo que encuentra el Señor? Aquí dice su palabra, podridumbre, llagas. Hasta que yo me tenga que humillar delante del Señor, yo no puedo ser un guiador de mis hijos. No puedo ser un ejemplo de mis hijos, ni siquiera de mi hogar. Hasta que no asumo que en mí no hay cosa buena. Gracias, Mónica, gracias, Roselis, que el Señor les bendiga y un placer estar aquí un momento con ustedes. Amén, amén. Muchísimas gracias. Completamente de acuerdo con todo lo que nos acabas de decir. La invitación de verdad que es muy grata de parte de nosotros. También comparto lo que acabas de decir de que estos estudios nos han nutrido en lo personal a mí también muchísimo. Ha sido un maná espiritual precioso que se puede aplicar a diferentes personas de acuerdo al ángulo como el Señor permite que nosotros lo podamos discernir. Bueno, yo ya lo he dicho en la cadena, yo no tengo hijos, pero estos temas son como anillo al dedo para mí, para reconocer tantas faltas, tantas cosas que hay como hija que soy, como hermana, como esposa, como en todos los roles que el Señor me permite desempeñar. Y ya para finalizar, no quisiera dejar estas preguntitas que hay aquí
que serían como parte de la reflexión agregada a la que acaba de dar Miguel. Nos dice, la profeta del Señor nos dice las siguientes preguntas. ¿Acaso sus hijos no necesitan que se realice obra misionera con ellos? ¿No son sus hijos dignos de un esfuerzo serio y piadoso? ¿Debe la madre descuidar su trabajo misionero en el hogar por un campo de trabajo más extenso? Wow, hermanos, son preguntas que cada uno de nosotros, como madres, hijas, mujeres, damas del Señor, en todos los ámbitos que realicemos debemos preguntarnos, porque si nosotros no sabemos la respuesta, pues aquí la vamos a encontrar, y quiero compartir con ustedes Santiago 1, del 5 al 6, y nos dice la palabra del Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Wow, hermanos, aquí está la respuesta. Aquí está. Si no sabemos cómo actuar, cómo enmendar ese error que hoy el Señor nos está mostrando, pues pidamos sabiduría, pidámosla. Él está más que dispuesto a dárnosla, pero con fe. Y la invitación es que sigamos creciendo en esa confianza en el Señor, para que podamos nosotros ser instrumentos que Él pueda utilizar para llamar más y más almas a este evangelio. Un evangelio testificado, un evangelio verdadero, pero vivido y aferrado a la roca que es Cristo Jesús. Aquí encuentro algo muy hermoso, ya para finalizar, hermanos, donde nos dice que nuestra actitud debe expresar bondadosamente, debe de ser de alegría, a pesar de cualquier circunstancia. Nos dice, ¿ha sentido que su suerte ha sido dura? Es una pregunta, y aquí viene la otra. ¿Se ha quejado y murmurado? Y yo me atrevería a decir que sí, porque si me la hago a mí misma, la respuesta sería que sí a las dos. Lo he hecho. Y el Señor nos invita a una tarea importantísima. Dice, siento que tiene a Jesús como su ayudador, proponga en cánticos de alabanza. Cuando la asalte la tentación o la injurie, no devuelva injuria. Trabaje por sus hijos para que ninguno de ellos se aleje de Cristo. Siembre la semilla viviente profundamente en el corazón. Seleccione sus palabras inteligentemente. ¡Wow! Entonces el Señor nos invita a que, a pesar de toda la adversidad que sintamos, lo hagamos con alegría. Nos invita a que lo alabemos, le glorifiquemos con alabanzas, para que nuestro estado anímico, para que nuestro yo se merme, para que nuestro yo se tranquilice y pueda ser Cristo quien pueda hacer la obra y pueda manifestarse esa piedad, esa alegría, esas palabras dulces que debemos de tener en nuestro hogar. Eso Amén. era todo lo que quería compartir, hermanos. Roselis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes. Un placer, un gozo tenerte en la cadena compartiendo estos temas tan preciosos de edificación en el Señor. Miguel, también para ti, muchísimas gracias por acompañarnos, por tus aportes, por tus experiencias. Igualmente que Roselis, siendo ustedes padres, son muy valorados en esta cadena, para que entre todos podamos nosotros ser como ese aporte importante que el Señor nos utilice en este tiempo que nos permite tomar los micrófonos para compartir con todos y cada uno de nuestros hermanos, y sobre todo darnos cuenta que en nosotros no hay nada bueno, no hay nada digno, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes, a ti y a Miguel, por permitirme venir a aportar un poquito y compartir con ustedes y aprender con ustedes también. Gracias. Y nada más quería agregar otra cosita, hermanos, que es decirles que no tenemos y no debemos llevar la carga solos. Es a Jesús, a los pies de Jesús,
vayamos a nuestro Maestro, que es Jesús, ningún otro. Él es el único que nos puede instruir y ayudar a sobrellevar toda carga. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Amén. Miguel, ¿nos quieres llevar en oración ya para finalizar y terminar la culminación? Claro que del sí, tema de hoy? claro que sí, Mónica. Me encantó un párrafo pequeño, quiero compartirlos con cada uno de ustedes. Dice así: luego de años de fracaso aparente, pruebe otros métodos. Busque la orientación de Dios sobre sus rodillas. Reclame las promesas que Él mismo ha hecho. Y eso fue lo que leyó Mónica. Y dice aquí, luego de años de fracasos. Y si hemos cerrado, queridos hermanos, amigos, yo creo que este es un momento adecuado, lo cual cada uno de nosotros debe de humillarse delante del Señor. Y que el Señor pueda perdonar a su pueblo y nos dé la victoria de aquí en adelante de todas las cosas y vicisitudes que han de aparecer en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Los invito a orar, por favor. Padre nuestro Dios, bendito sea su santo nombre, Señor. Señor, primeramente reconocemos, Padre, que hemos errado, hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres de aquí en adelante, Señor. Y que realmente nuestra confianza puede estar puesto en usted, Señor, no en nosotros mismos. Porque nos hemos dado cuenta, Señor, que hemos errado y en cada uno de nosotros no hay cosa buena, Señor. Padre nuestro, tenga misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener valor, a enfrentar la vida, a enfrentar las vicisitudes que han de aparecer, Padre, pero agarrados de su mano, Señor. Denos victoria, Padre. Denos victoria de todas las cosas que hemos de enfrentar, Padre nuestro. Solo, Señor, no podemos. Solo sin usted, Padre, erramos continuamente. Ayúdanos a ser buenos padres, realmente a reflejar ese carácter de su Hijo amado Cristo Jesús, Señor. No solo en palabras, Dios del cielo, sino en práctica, Padre eterno. Perdónenos, Señor. Sabemos, Padre, reconocemos que le hemos fallado, Señor. Y gracias le damos, eterno Dios, por cada uno de aquellos que ha tenido la oportunidad y esa bendición de ser Padre. Padre, gracias, porque ha sido una gran bendición. Ahora, Señor, ayúdenos, dirígenos, realmente que seamos ejemplos para nuestros hijos. Amén. Gracias, Padre, por cada hermano, hermana en esta cadena Fuerte Clamor Final y todos aquellos que irán a escuchar, Padre eterno, que su bendición caiga sobre cada uno de ellos, Señor. Levantamos la mano, Señor, reconociendo que necesitamos de su perdón, necesitamos de usted. Perdónenos, Señor, por ser tan miserables, porque aparecen las pruebas, aparecen las vicisitudes, Señor. Nos tiramos, Señor, y nos echamos polvo encima, Padre. Mas, sin embargo, usted es un Dios eterno, el Dios soberano, el que crió los cielos y la tierra, Señor. ¿Qué puede haber imposible para usted, Señor? Lo único que usted desea es que tengamos fe y plena confianza en usted. Gracias, Padre, por este estudio en esta noche. Gracias por la vida de Mónica y sus seres queridos. Gracias por la vida de Roselis y todos aquellos que le rodean, Señor. Cuídalas, Señor, bendícelas hoy y siempre, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que se encuentran con nosotros en esta noche. Te agradecemos en el bendito y precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, Señor.